Fue el peor villano de Francia, perseguía a los judíos. Paul Touvier envió a mi madre a Auschwitz. Algunos miembros de la Iglesia Católica eran pronazis y le ocultaron. Mi misión era detener al señor Touvier. Encontrarle no fue sencillo. Lo buscaron en monasterios. Tuvimos que registrar lugares sagrados. Cuando empecé la investigación, nada pudo detenerme. Cazadores de nazis, Paul Touvier. Hacía más de 43 años que había finalizado la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el criminal de guerra francés más conocido seguía libre. Fue colaborador de los nazis y mató por igual a judíos y a combatientes de la resistencia. Su nombre, Paul Touvier. Ahora un importante detective francés tiene la misión de cazarlo. En marzo de 1988, el magistrado del Tribunal de París me encargó esa misión. Debía buscar y capturar a Paul Touvier. El coronel Recordón es una persona muy decidida. Por eso le encargué aquel caso. Cuando quiere algo, hace todo lo posible para conseguirlo. La Policía Nacional Francesa trató de llevar a los criminales de guerra ante la justicia, pero no lo consiguió. Sin embargo, el coronel Jean-Louis Recordón tenía una merecida fama de experto investigador. Su última misión era de alto secreto. Durante unos 40 años, Touvier permaneció escondido en algún lugar recóndito. Era imposible encontrarle y nadie pudo detenerle. Buscando entre los archivos del caso Touvier, Recordón investigó uno de los periodos más oscuros de la historia de Francia. Cuando los nazis invadieron el país, algunos franceses se resistieron heroicamente. Otros, como Paul Touvier, colaboraron con los invasores. Colaboró con los alemanes. De hecho, perteneció a las unidades alemanas que lucharon contra la resistencia. Como jefe de una fuerza paramilitar y pronazi, Touvier se ocupaba de perseguir a los enemigos del Estado. Touvier seleccionaba a 7 personas, 7 judíos, los ponía contra una pared y los fusilaba. Así de sencillo. Fue el peor villano de Francia. Durante los años 80 todavía había personas bien situadas que colaboraban con los nazis. Era gente que simpatizaba con Paul Touvier. Me preocupaban las filtraciones porque sabía muy bien cuál era la situación, no solo en la administración francesa, sino también en muchos sectores de la sociedad francesa. Touvier contaba con gente que le apoyaba. Cuando alguien se ha estado escondiendo durante 40 años, las probabilidades de encontrarle son casi nulas. Le dije al magistrado que, dadas las circunstancias, iba a ser casi imposible hallar a Touvier. Pero en cuanto inicié la investigación, ya nada podía detenerme. Para esta misión imposible, el coronel Recordón se unió a otro experto investigador, Dominique Bélanger. Cuando recibí el expediente de Paul Touvier, sabía que se trataba de un caso muy delicado. Era una investigación secreta. Partíamos casi de cero. Por supuesto, no podía saber cuál era su aspecto físico en ese momento. El problema de la búsqueda de Paul Touvier es que ni siquiera sabíamos si estaba vivo. Había llegado a simular su propia muerte, ya que en un periódico se publicó que Touvier había muerto. Pero como no había ninguna prueba, seguimos investigando.
Empecé a investigar los contactos de Touvier, sus familiares, sus compañeros, aquellos que le apoyaban y a todas las personas que aparecían en su expediente. Pero hubo algo que me llamó la atención particularmente. Por distintas causas, se mencionaba a la Iglesia Católica en varias ocasiones. Se rumoreaba que Paul Touvier había encontrado apoyo en miembros de la Iglesia Católica francesa. Evidentemente, contaba con apoyos muy importantes. Si eso era cierto, no sería la primera vez que los clérigos ayudaban y escondían a fugitivos nazis. Los miembros pronazis de la Iglesia Católica ayudaron a algunas personas a escapar después de la guerra. Según la tradición, la Iglesia no estaba sometida a la autoridad secular. Si quería asistir a alguien, no tenía que pedir permiso. Esta parte de la historia francesa siempre ha sido controvertida. Es sospechoso. Todos los que ayudaron a los nazis tenían algo que ver con la Iglesia Católica. La caza del criminal de guerra Paul Touvier puso al descubierto profundas divisiones religiosas y políticas que databan de hacía décadas. Cuando los alemanes derrotaron a Francia en 1940, dividieron la nación en dos. Los nazis ocuparon la parte norte y en el sur establecieron un gobierno títere con capital en Vichy. El gobierno de Vichy creó su propia versión de la Gestapo, la temida Milice. La Milice era esencialmente una fuerza paramilitar cuya misión era combatir la resistencia. Se basaba en ideas extremistas y era apoyada por grupos poderosos de Vichy. Era abiertamente antisemita. Touvier prosperó en la Milice, y tal era su empeño y su eficacia que fue ascendido rápidamente. Estuvo a cargo del servicio de información de la Milice. Ideológicamente era un fanático. Según sus ideas, los judíos y la resistencia eran los enemigos de Francia y debían ser eliminados. Después de la guerra, se hizo un gran esfuerzo para purgar a los que habían colaborado con los alemanes. Los colaboradores, como Paul Touvier, temían ser enviados a la horca. Touvier provenía de una devota familia católica y era a su vez un devoto católico. Cuando necesitó apoyo, confió en la Iglesia. Decidí que la Iglesia Católica era una institución muy importante y debía ser investigada. Recordón descubrió que la última dirección conocida de Touvier era la archidiócesis de Lyon. Así que empezamos a investigar exclusivamente ese lugar y pedimos autorización para examinar los archivos del arzobispado. Se trataba de una investigación muy delicada. El magistrado y el detective viajaron 500 kilómetros hacia el sur hasta Lyon. Decidieron que solo el magistrado se entrevistaría con el arzobispo para ganarse así su confianza. Al final nos concedieron una cita con el arzobispo, pero ya habíamos planeado cómo actuar y yo no entré en su despacho. Yo estaba muy nervioso. Era muy susceptible. Y el arzobispo había mostrado mucha desconfianza. Era reacio a que la policía revolviera en los archivos de la iglesia. La petición de Recordón de consultar los archivos fue rechazada directamente, y eso hizo que aumentaran sus sospechas. Estoy acostumbrado a la gente que no quiere cooperar
Y la verdad es que ya no me supone ningún problema. Si no quieren ayudar, investigo por otro lado. Después de 9 meses de investigaciones, Recordón estaba convencido de que algún grupo católico escondía a Touvier. Si quieres permanecer oculto en un país como Francia, el lugar perfecto es una institución religiosa, ya sea un monasterio o una abadía, porque allí pueden ocultar individuos o familias enteras. La policía se centró en el ala derechista de la iglesia. Nos fijamos concretamente en un monasterio, porque en los años 70, Touvier había trabajado durante cierto tiempo en un lugar muy próximo a ese monasterio. Se trataba del monasterio de Notre-Dame-des-Doms, en el centro de Francia. Decidí enviar a Bélanger al monasterio para que tratase de encontrar pistas sobre la presencia de Touvier o de su familia. El agente Bélanger se hizo pasar por un exconvicto que buscaba caridad. Nos introdujimos en un lugar privilegiado y secreto. Se trataba de un mundo aislado del peligro, un mundo protegido. Sin duda era un sistema impenetrable y muy efectivo. Resulta muy difícil introducirse en esas comunidades religiosas, porque siempre actúan con una profunda desconfianza. Permiten el acceso a muy pocas personas. Trabajé allí durante el día y por la noche iba a la abadía. Bélanger trató de encontrar pistas. Cualquier detalle era muy importante para nosotros. Pero la operación secreta apenas dio resultados. En el monasterio vivían varias personas, pero ninguna se parecía a Touvier y nos desmoralizamos. Teníamos que buscar en otra parte. El equipo adoptó entonces otro enfoque. Pincharon los teléfonos de varias comunidades religiosas fundamentalistas. Intervenimos una amplia red de teléfonos. Controlábamos todos los lugares donde era posible que llamasen a Paul Touvier. Los dispositivos conectaban los teléfonos por medio de unos cables que iban hasta los sótanos de nuestras oficinas. Cuando se pinchan teléfonos se oyen muchas voces diferentes. Pero cuando estás escuchando constantemente a las mismas personas, empiezas a conocerlas. Sabes perfectamente de quién se trata y de qué están hablando. Esa es la técnica de espiar teléfonos. Y un día tuvimos suerte. En un periódico nacional apareció un artículo que relacionaba a Paul Touvier con miembros de la Iglesia. Casualmente, un periodista de investigación había rebuscado también en el pasado del criminal de guerra. Igual que la policía, el periodista llegó a la conclusión de que probablemente Touvier había sido ayudado por católicos fundamentalistas. Este artículo brindó a la policía su primera gran oportunidad. En cuanto se publicó el artículo, empezamos a oír ciertas conversaciones. Había gente preocupada por la noticia. Después de la publicación del artículo, escuchamos una frase que entendimos perfectamente. Nuestro amigo Paul no se va a poner muy contento. Para mí, aquel fue un momento maravilloso.
Decían que tenían que ayudar a su amigo Paul, que Paul estaba siendo vigilado y que ahora tendrían que ocuparse más de él. Eran datos reveladores. Una llamada en particular ofreció una buena pista. Al teléfono estaba Jean-Pierre Lefebvre, el jefe del ala derecha de un grupo católico renegado. Se llamaban los Caballeros de Notre Dame. Los caballeros formaban parte del movimiento fundamentalista. Don Lafont, abate del monasterio benedictino de Saint-Paul-de-Wisques, también era miembro del grupo. Por lo que habíamos averiguado hasta el momento, el monasterio de Wisques y la casa de Jean-Pierre Lefebvre parecían dos eslabones de una larga cadena. Ciertas pruebas relacionaban al criminal de guerra Paul Touvier con un monasterio del norte de Francia y con una secta católica de ultraderecha. Decidí seguir adelante con la aprobación del magistrado, así que envié dos equipos diferentes. Uno a Wisques, para que investigara cada rincón del monasterio, y el otro a la casa de Jean-Pierre Lefebvre, que también era sospechosa. La cacería se intensificaba. Bélanger llegó al monasterio de Wisques con una orden de detención. No era una práctica normal que entráramos en instituciones religiosas. Cuando interrogamos a Dom Lafont, este llamó a sus superiores para informarles de lo que estaba ocurriendo. Creyó que eso nos asustaría. Lafont nos sonreía con cierto descaro. Pensaba que no encontraríamos a Touvier. Estábamos investigando, y Dom Lafont no daba crédito a lo que veía. Según tenía entendido, la policía no podía entrar en los conventos. Bélanger interrogó al abad, pero Lafont insistió en que no sabía nada del criminal de guerra. Le dije a Lafont que tendríamos que detenerlo, y lo hicimos a las 48 horas, pero así no íbamos a ninguna parte. Sin embargo, el abad se derrumbó. Admitió que formaba parte de una conspiración para proteger a Paul Touvier. Y nos remitió a los Caballeros de Notre Dame. Los detectives fueron a visitar a Jean-Pierre Lefebvre, el jefe de la secta, con la intención de interrogarle. Al principio del interrogatorio, Jean-Pierre Lefebvre negó rotundamente cualquier relación con Touvier. Pero el equipo ya sabía que Lefebvre y Touvier compartían un oscuro pasado. El líder religioso había luchado con miembros de las SS. Los investigadores descubrieron numerosos documentos en el sótano de la casa de Jean-Pierre Lefebvre. Estaban relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Como Paul Touvier, Lefebvre fue uno de los miles de franceses que traicionaron a su país. Touvier trabajó estrechamente con el famoso Klaus Barbie. Barbie era conocido como el carnicero de Lyon y Touvier como el verdugo de Lyon. Klaus Barbie fue el jefe de inteligencia de la Gestapo en Lyon y Paul Touvier era el jefe de inteligencia de la Milice de Lyon. Los dos tenían un trabajo muy similar. Pero al menos Barbie era alemán. Touvier no tenía tal excusa. Era un traidor que aterrorizaba a sus compatriotas. 80.000 judíos franceses murieron durante la ocupación. 76.000 fueron deportados. Sus actividades dentro de la Milice incluían perseguir y acosar a los judíos y combatir la resistencia. Touvier se había convertido en una especie de personaje de la mafia. La madre de Vladimir Sand estaba en una sinagoga de Lyon cuando aparecieron Touvier y sus sicarios. Paul Touvier llegó con un camión y se paró frente a la sinagoga Tilsit. Algunos hombres entraron y sacaron a todos los que estaban allí, entre ellos a mi madre.
Los llevaron a la prisión de Lyon y desde allí fueron deportados a Auschwitz. Los detectives interrogaron al líder de los Caballeros de Notre Dame sobre Paul Touvier y sobre estos crímenes. Al cabo de unas horas, el investigador se presentó en mi despacho diciendo que Lefebvre no quería hablar ni cooperar. Por eso decidí unirme al interrogatorio. Recordón urdió una farsa para que el testigo hablara. Le dije que otros cazadores que trabajaban por su cuenta también le estaban siguiendo la pista a Paul Touvier y que en el caso de que lo encontraran no tenían precisamente buenas intenciones. Cuando le dije eso, Lefebvre me miró atentamente y preguntó: ¿de quién habla? ¿Wiesenthal? ¿Klarsfeld? Yo simplemente me encogí de hombros y le contesté que podría ser. Lefebvre pensaría que era más seguro entregar a Touvier a la policía que dejar que lo capturaran los Klarsfeld o Simon Wiesenthal. Le dije que si algo malo le pasaba a Touvier y a su familia, él sería responsable. El engaño dio resultado. El antiguo oficial de las SS admitió que los Caballeros de Notre Dame habían enviado dinero al criminal de guerra. Lefebvre me dijo que cada mes enviaba 3.000 francos franceses, lo que equivaldría a unos 450 euros en esa época a una mujer que vivía en París. La huida de Paul Touvier de la justicia duraba ya más de 40 años. Después de la guerra fue declarado culpable en ausencia de traición y de crímenes de guerra. Touvier pretendía mantenerse oculto hasta que expirara el límite de 20 años de los cargos que pesaban contra él. Su plan era heredar la casa de su padre e irse a vivir allí con su mujer y sus hijos. Quería llevar una vida normal, por decirlo así. Aunque los cargos contra Touvier habían expirado, se le prohibía tener propiedades en su ciudad natal. Pero él deseaba recuperar sus posesiones y su reputación. Para heredar la propiedad de su padre, debía conseguir el perdón del presidente Pompidou. Durante los años 60 y 70, Touvier seguía teniendo amigos en el gobierno francés y entre los clérigos. Y después de una larga y enérgica campaña realizada por un obispo simpatizante, recibió el perdón en noviembre de 1971. El presidente perdonó sus últimos cargos y se produjo una reacción inesperada. Hubo protestas por toda Francia. Los famosos cazadores de nazis, Serge y Beate Klarsfeld, encabezaron las manifestaciones. La reacción entre los miembros de la resistencia fue impresionante. Muchas personas protestaron. Estaban furiosos porque aquellos crímenes habían quedado impunes. Independientemente de las cuestiones legales, ese hombre era un asesino. No era otra cosa, un asesino. Protestamos en cuanto supimos la noticia e invadimos la casa de la familia Touvier. Touvier estaba sitiado. Desesperado, se disfrazó y concedió una entrevista a la televisión para explicar sus funciones durante la guerra. ¿Qué podría haber hecho yo si los alemanes eran los dueños del país? Pero eso no convenció a sus víctimas. Presentaron querellas contra Touvier y este pasó a ser acusado de crímenes contra la humanidad, un cargo que no tenía limitación temporal. Paul Touvier, un hombre que iba a disfrutar de un cómodo anonimato y a vivir tranquilamente en su casa, se convirtió de pronto en un célebre criminal. Eso le obligó a esconderse de nuevo. Paul Touvier había cometido crímenes contra la humanidad y por ese motivo Recordón y sus hombres tuvieron que perseguirle. Los detectives siguieron su pista hasta París y hasta el antiguo secretario de una institución católica.
Confirmamos que existía un colectivo que recogía dinero. Y ese dinero era entregado a Touvier por medio de una mujer llamada Geneviève Penou. Recordón visitó a Penou y le preguntó por el dinero. Le conté a aquella mujer cuál era el motivo de mi investigación, pero ella me dijo abiertamente que no estaba dispuesta a ayudarme. La verdad es que su actitud me sorprendió. Finalmente, Recordón la hizo recapacitar. Geneviève Penou me preguntó si podía llamar por teléfono a su sacerdote porque quería solicitar antes su permiso. No quería pecar contra la justicia divina. Mostraba una actitud y una entereza sorprendentes. Y el sacerdote le dijo a la mujer que, por favor, le diera al investigador la información que solicitaba. La señora Penou confesó que había enviado dinero a Paul Touvier a un convento fundamentalista carmelita a 300 kilómetros al sur de París. Según dijo, el catolicismo determinaba que debía ayudar a aquella familia fuesen quienes fuesen. A partir de ese momento, la investigación empezó a acelerarse. El equipo salió de París en avión. En esa época la policía contaba con aviones propios y 4 de nosotros nos fuimos enseguida. Otro grupo salió en coche. Después de 2 décadas se iba estrechando el cerco sobre Paul Touvier. Pero existía el riesgo de que éste se anticipase a los planes de la policía y desapareciera. Por eso decidí actuar rápidamente. Los detectives franceses estaban cerrando el círculo sobre el criminal de guerra, Paul Touvier. Habían volado hasta el último refugio conocido, 300 kilómetros al sur de París. La monja que nos abrió se quedó sorprendida cuando vio a tantos policías. Yo le dije que estaba a cargo de una investigación que íbamos a realizar en su convento. Fuimos a ver a la Madre Superiora y al abad. Les dijimos quiénes éramos y les explicamos que debíamos llevar a cabo una inspección. Los agentes interrogaron a las monjas mientras Recordón hablaba con el abad. Desde el principio me dijo, ¿Touvier? No conozco a ningún Touvier. Había una pequeña capilla detrás de varios edificios y garajes. Yo estaba en la entrada hablando con el abad cuando uno de nuestros investigadores vino a buscarme. Me dijo que habían encontrado algunas maletas en el convento y que llevaban el nombre de Paul Lacroix. En un edificio encontramos varias maletas con etiquetas identificativas. Y el nombre que aparecía era uno de los alias conocidos de Paul Touvier. Abrimos las maletas y encontramos en el interior todo el pasado de Paul Touvier. Lo primero que vimos fue una cruz de hierro. Entonces miré al abad, que estaba justo a mi lado, y le dije, ¿así que no conoce a Touvier? Uno de mis investigadores hojeó los documentos. Paul Touvier, y decían que no le conocían. Los investigadores no habían descubierto al criminal de guerra, pero habían encontrado pruebas sólidas de que los fundamentalistas lo habían estado escondiendo. En un baúl encontraron escritos del propagandista nazi Philippe Henriot. Eran una conexión directa con una de las peores atrocidades cometidas por Touvier. Philippe Henriot era ministro de propaganda durante el régimen de Vichy y Touvier era el héroe de la milicia. Philippe Henriot era un presentador de radio increíblemente efectivo.
Hizo mucho daño a la causa aliada. Llegaba a todas partes con sus comunicados radiofónicos. Finalmente, la resistencia lo asesinó el 28 de junio. Grupos de milicianos de toda Francia y otros simpatizantes de Vichy decidieron vengarse. Rodearon a un grupo de judíos. Tomaron a 7 de ellos y al amanecer de un día de junio de 1944 los pusieron contra la valla de un cementerio y los fusilaron. Abandonaron los cadáveres para que sirvieran de escarmiento. Seguramente Paul Touvier había vivido allí, pero se marchó enseguida. Había fotos recientes de él con sus hijos y su mujer. Esa fue nuestra recompensa. Teníamos su foto y nos parecía una pista fundamental, porque la foto más reciente de la que disponíamos era de 1973. Le preguntamos al abad, pero dijo que no sabía nada. Le advertí que debía respetar las leyes francesas. ¿Dónde está Paul Touvier? Entonces, la Madre Superiora tomó las riendas del interrogatorio. La Madre Superiora le pidió al abad que jurara sobre la cruz que no sabía nada. Estaba atrapado. Finalmente, la Madre Superiora tuvo que admitir que sabían dónde se encontraba Paul Touvier. Me dijo que hacía 2 semanas que Touvier vivía en el monasterio de San José, en Niza. El caso había llegado a un punto crítico. Pero Niza está a 800 kilómetros al sur, en la costa mediterránea. No había tiempo que perder. Eran las 11 de la noche. Y los miembros de mi equipo estaban agotados. Así que decidí conducir personalmente hasta Niza. Ya nada podría detener la investigación. Los investigadores franceses condujeron toda la noche. Se dirigían a un monasterio de Niza. Después de más de un año, la caza del criminal de guerra Paul Touvier entraba por fin en la fase final. Teníamos que actuar rápidamente. No habíamos dormido desde el lunes. Habíamos ido de un lugar a otro sin descansar. Conducíamos a 150 o 160 por hora. Llevaba conmigo la fotografía de Paul Touvier. Y con ella podría reconocer fácilmente a ese individuo. Touvier ahora estaba bien identificado. El coronel Recordón llamó a las autoridades de Niza. Les pidió que rodearan el monasterio para que nadie pudiera salir. Les dije que se trataba de un caso muy importante y que no podía informarles por teléfono, pero que en mi bolsillo llevaba una orden de detención. Llegamos a las afueras de Niza al amanecer. Seis o 7 policías de incógnito ya estaban rodeando el monasterio. Recordó, nos sugirió a mí y a mi compañero que fuésemos por la parte de atrás. Entraríamos simultáneamente al edificio desde varios accesos. Sin embargo, no estábamos seguros de que Touvier estuviera dentro. Teníamos dudas. Llamé a la puerta y abrió un monje. Se quedó sorprendido, yo diría que algo asustado. Los monjes, recelosos, trataron de impedir el paso a los investigadores. Yo estaba sujetando la puerta con un pie y la abrí violentamente.
Mientras tanto, nosotros habíamos pasado al patio. Rompimos una puerta y nos encontramos con Recordón. 4 de nosotros ya estábamos dentro, pero solo había una escalera central. Mis hombres se dieron prisa en subir por la escalera. Yo cogí al monje por la manga y le obligué a subir conmigo. Arriba se abrían 2 corredores. Recordón fue por el izquierdo con un compañero y yo fui por el derecho con otro. Mis compañeros avanzaban abriendo todas las puertas que había a los lados del pasillo. Yo les seguía sin soltar al monje de la manga. Recuerdo que en aquellos momentos mi corazón latía muy deprisa. Seguimos avanzando y de pronto, al final del corredor, vi que uno de mis hombres abría una puerta y se detenía en el umbral. En medio de la habitación estaba Paul Touvier. Después de más de 4 décadas huyendo, Paul Touvier, el criminal nazi, había sido acorralado. Cuando lo vi en medio de la habitación, me di cuenta inmediatamente de que era Paul Touvier. Paul Touvier tenía un aspecto peculiar. Sus ojos eran azules, muy penetrantes. Recordé todas esas películas sobre la guerra, en las que salían nazis con ojos azules, y me estremecí. Unos segundos más tarde apareció la mujer de Touvier, llorando, seguida de su hijo y de su hija. Touvier bruscamente y con un gesto agrio les ordenó que se callaran y ellos volvieron a sus habitaciones. Le obedecieron inmediatamente sin pronunciar una sola palabra. Reconocí entonces al hombre que se había hecho cargo del servicio de información de la milicia. El hombre que despreciaba a la resistencia y a los judíos seguía siendo la misma persona, una mala persona. Para sus hijos fue muy doloroso. En esa época ya tendrían 35 o 36 años y nunca tuvieron la oportunidad de vivir su vida. Siempre habían estado escondidos en monasterios o abadías. El coronel Recordón me llamó para decirme que había detenido a Paul Touvier. Para mí fue un gran momento. Por fin todos nuestros esfuerzos se veían recompensados. La misión fue un éxito. La gente empezó a aplaudir en la oficina. Fue fantástico. Habíamos vencido. Tuvimos éxito en la investigación. Estaba muy orgulloso y además me sentía aliviado. Después de detener a Touvier, por fin pude respirar tranquilo. Siempre tuve muy presentes a todas aquellas personas que sufrieron en los campos de concentración y había llegado el momento de hacerles justicia. Después de 40 años conseguimos detener a Paul Touvier. La prensa estaba deseando entrevistarnos. Touvier fue acusado de 6 cargos de crímenes contra la humanidad. Leyó una declaración en la que cuestionaba haber cometido crímenes contra la humanidad. Solo había cumplido con su deber y no tenía por qué arrepentirse. La investigación también dio a conocer un rincón secreto de la Iglesia Católica Francesa. La detención de Paul Touvier demostró que el antisemitismo seguía vivo en la Francia moderna. A los pocos días aparecieron pintadas con "Muerte a los judíos" en una sinagoga de Rouen. 5 años después de la captura de Touvier, se inició el juicio en Versalles. Reinaba un ambiente muy tenso en una nación que todavía tenía recientes las heridas de la guerra. Uno de los grandes momentos del juicio ocurrió en los años 80. Touvier conservaba unos cuadernos llamados los cuadernos verdes. Y aunque negó tener la misma actitud que había tenido durante la guerra, cuando se leyeron los cuadernos verdes, quedó patente que sus principios y su ideología no habían cambiado.
Aquel era el mismo hombre que perteneció a la milicia y que cometió aquellos crímenes. Touvier era un hombre lleno de odio. Esos cuadernos secretos determinaron la suerte de Touvier. Le declararon culpable de crímenes contra la humanidad y fue sentenciado a cadena perpetua. Un veredicto histórico. Touvier fue el primer ciudadano francés al que un tribunal francés declaró culpable de crímenes contra la humanidad. Y eso es algo extraordinario. Pocos países han perseguido a sus ciudadanos por crímenes contra la humanidad. Me he pasado toda mi vida buscando a mi madre. Ni siquiera sé si sigue viva. Paul Touvier fue el responsable de su detención y el que la envió a Auschwitz. Paul Touvier tenía que asumir la responsabilidad de la tragedia que hemos vivido, del infierno que atravesamos. La caza de Touvier fue para mí una gran investigación. Un reto que exigió mucho esfuerzo y voluntad. Todo el equipo siguió adelante siempre, sin perder la fe. Y gracias al trabajo y al tesón de toda esa gente, fue posible alcanzar el éxito.